Perfecto. Pues vamos a empezar con esta mesa. Mi nombre es José María Cobo. Tengo un proyecto que se llama Transforma Food, es una plataforma de innovación y me han pedido pues que hablemos fundamentalmente de financiación público-privada en la innovación y en el food tech. Así que tenemos hoy una mesa, la verdad, espectacular. Y bueno, pues primero, digamos, por orden de izquierda a derecha, pues tenemos a Ana Álvaro, que trabaja en Draper B1, que es un venture capital español. Ella es ingeniera aeronáutica, 18 años, si no me equivoco, trabajando en diferentes empresas y 4 años trabajando en Draper como en la identificación y fundamentalmente de proyectos tecnológicos disruptivos. Y realmente nos conocimos en un evento y creo que de lo que vamos a hablar hoy es una de las grandes visiones de la financiación privada, en este caso. Luego, Carolina Rodríguez, que viene de ENISA. ENISA es una empresa pública que está ligada al Ministerio de Industria y cuyo objetivo es potenciar el emprendimiento, acompañando a las empresas desde la financiación hasta el desarrollo y el crecimiento. Y concretamente, dentro de Food Design, tiene un programa que se llama Agroimpulso, que es un referente para todas las startups que están en el mercado. Luego Laura Rubio, que pertenece y lidera una agencia, que también acompaña en la presentación de propuestas a la administración pública y, por supuesto, a otros proyectos también privados, y que nos va a hablar un poco de cómo ayudar a las startups en sus primeras fases y estadios a conseguir financiación. Y Eduardo Pérez, analista de Tech Transfer Food, es un fondo de inversión de capital riesgo que pertenece al Grupo Capital y, bueno, pues tiene el primer fondo privado en España, actualmente el más veterano, en el 2018, sobre inversión en food tech, en los diferentes estadios, desde TLRs muy bajos hasta startups ya consolidadas. Así que hoy nos toca un poco hablar yo la verdad es que les pedí más o menos para orientar la discusión que nos ayudasen a entender pues cómo se puede financiar una startup. Aquí no sé si ahora hay startups, pero realmente sería la primera pregunta que me gustaría hacer y luego ya entraremos a que presenten un poco sus modelos de inversión, ¿no? Es una startup que ayer se presentaron varias startups en el pitch de inversión que tenían 1 mes y medio desde que habían lanzado su proyecto. Y, lógicamente, pues están intentando desarrollar con cierto romanticismo su proyecto, ¿no? Y entonces yo os diría, desde vuestros puntos de vista diferentes, ¿qué les propondríais para arrancar? Es decir, voy a empezar quizás por Laura, porque es la que trabaja más en estadios pre-seed, ¿no? Luego ya iremos creciendo en la madurez de la startup. Bueno, pues yo lo que les diría así desde la cercanía es que se hiciesen amigos, muchos amigos, ¿no? Que contasen su proyecto en foros como este, se diesen a conocer y buscasen sinergias con otros actores, ¿no? Porque en estas primeras etapas de desarrollo, cuando buscas algo de financiación pública, pues quizás todo te queda muy grande, ¿no? No puedes acceder a nada. En cambio, bueno, si vas en consorcio con otros un poquito más grandes, cada vez las subvenciones públicas buscan más la transversalidad, ¿no? De un proyecto con varios partners, esto viene demandado desde Europa, pues quizá para empezar te venga bien conocer gente, unirte con otras personas que te puedan apoyar, que te puedan dar consejos, ¿no? para ir poco a poco creciendo. ¿Y qué tipo de subvenciones tú podrías recomendar a una pre-seed? Pues si están constituidos como SL y realizan innovación, ¿no? Su foco es la innovación agroalimentaria, pues desde la famosa Neotec, ¿no? Que como máximo puedes tener 3 años de vida para solicitarla, y sobre todo las orientadas a contratación de personal que vayan a desarrollar ese proyecto de I+D, ¿no? Pues la típica Torres Quevedo o doctorado industrial, que financian un porcentaje bastante alto de la contratación de este personal técnico especializado para desarrollar el proyecto, o el programa Investigo, que este sí financia el 100% de la inversión en el personal y que salen según distintas comunidades autónomas en distintas fechas.
Y Eduardo, vosotros que trabajáis, vuestro fondo estaba diseñado fundamentalmente para pruebas concepto, ¿no? Con TLRs bajos en la universidad. ¿Qué recomendarías a estas startups que están empezando? Normalmente cuando hablamos que llevan un mes y medio, es un mes y medio como una entidad jurídica, una SL, no como que han empezado el proyecto CME. Son normalmente empresas que acaban de lanzar algo, son muy pequeñitas y están empezando a desarrollar su modelo. ¿Qué le recomendarías? Pues nosotros siempre recomendamos, un poco también desde la experiencia, lo que hemos visto es un poco lo que has comentado. Lo primero, las famosas 3F, ¿no? Family, Friends and Fools. Es captar esos 30.000 euros, lo necesario para constituir la SL y desarrollar un prototipo o algo que poder mostrar a diversos inversores y luego ya recurrir a la vía de Business Angels, ¿no? En España tenemos la suerte de que hay grupos muy activos de Business Angels dispuestos a financiar proyectos de este tipo en fase pre-seed, o tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Keiretsu Forum también para presentar proyectos que a lo mejor son un poco más avanzados, pero una vez captado esa fase de Business Angels, tener en capital unos fondos propios de alrededor pues entre 30.000 entre los socios y 40.000 y 50.000 Business Angel, ya seguidamente recomendamos siempre ENISA. ENISA ha apoyado muchísimo a las empresas, con la vía sobre todo ahora de Agroimpulso, porque ENISA, bueno, ahora lo comentaréis mejor, ¿no? Pero iguala siempre los fondos propios que tiene la empresa, ¿no? Entonces, una vez se levanta esa pequeña ronda, ya sea con los amigos y con un Business Angel, sí merece la pena ahora ir a ENISA, porque podría igualar esos fondos propios que tiene la empresa. Y después ya levantar rondas de capital más pues, dirigiéndose a business, o sea, fondos de capital riesgo, etcétera, ¿no? Pero eso es un poco lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros recomendamos siempre en aquellas empresas que acaban de tener de formar la SL, pues es un poco la vía que en España entendemos que es la más adecuada y la más rápida para poder captar financiación. ¿Y por qué NISA, Carolina? Bueno, yo quería antes como aportar una óptica un poco diferente, ¿no? Porque uno se enfrenta a la conversación con la administración pública y no sabe muy bien por dónde empezar. Entonces, por aportar también algo complementario a lo que se ha dicho, una vez validada la idea, creo que todos vamos a requerir un plan de negocio, ¿no? Y unas proyecciones financieras que se cuantifiquen muy bien cuáles son las necesidades financieras asociadas al desarrollo de ese proyecto empresarial, que es lo que vamos a pedir todos los públicos, ¿no? Y efectivamente, como se decía, pues ENISA puede entrar desde fases muy iniciales. La ventaja de ENISA es que puede complementar el capital que el equipo promotor del proyecto es capaz de destinar a esas primeras fases y aporta una inyección de recursos que pueda ayudar a ganar velocidad y amplitud en esos primeros pasos. A sabiendas de que nuestra financiación es una financiación que se realiza a través de préstamos participativos, es decir, es un instrumento de deuda con unas características muy específicas que básicamente la principal ventaja para esas fases iniciales es que no pedimos avales ni garantías. Para nosotros el único aval o garantía en ese momento es la del proyecto empresarial que se nos presenta y el equipo promotor de ese proyecto, ¿no? Cuál es el talento que lidera ese proyecto que se nos presenta bajo muchas veces la forma de una idea a desarrollar. Entonces, bueno, en ese estadio es muy importante tener en cuenta esto. Por supuesto, no tomamos parte del accionariado de la compañía y luego tenemos la capacidad de seguir acompañando en sucesivas rondas para estar siempre al lado del emprendedor y ayudarle en el desarrollo del proyecto. Y una pregunta con Agroimpulso, porque es uno de los proyectos, sinceramente, que lleváis ya 3 años, ¿no? Si no me equivoco, dentro de Agroimpulso, dentro de NISA, ¿cuánto pesa Agroimpulso? Es decir, dentro de lo que sería un poco pues la empresa pública, ¿no? Y las aportaciones, el sector agroalimentario en general en España es un 12% de media. A nivel manufacturero es el primero con un 18%, pero a nivel ENISA, ¿cuánto? Porque Agroimpulso es un gran programa que va creciendo cada año. Explícanos un poco el programa, porque yo creo que para los que están aquí que no conocen es muy interesante, o sea, conocer que lo que hace ENISA es gestionar un presupuesto público que en primera instancia procede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y alrededor de 100 millones de euros cada año que proceden de ese ministerio y que están pintados en presupuestos generales del Estado. Y
este bote de 100 millones de euros lo canalizamos a través de distintas líneas de financiación, que son nuestras líneas comerciales, es la forma de acercarnos al mercado, que es la línea Jóvenes Emprendedores, la línea Emprendedores y la línea Crecimiento. Y ahí tiene cabida cualquier proyecto viable, innovador y con potencial de crecimiento, sea cual sea el sector, con la exclusión del sector financiero y el inmobiliario, que es la típica excepción de los fondos públicos. Y luego, en colaboración con algunos ministerios, estamos gestionando presupuesto adicional. Ahí es donde entra Agroimpulso, que es una dotación que gestiona ENISA y que procede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Para el periodo 21-23 gestionamos 39 millones de euros. Esto significa entre 10, 12 cada año, 10, 12 millones. Este año, el presupuesto total de ENISA es de 139 millones, de los cuales 10, 11 millones proceden del Ministerio de Agricultura. En realidad, ponemos el foco en ese sector porque es muy importante para nosotros y en términos, como comentas, ¿no? En términos de economía, la aportación es muy grande. Pero ENISA financia, como decía antes, cualquier sector de actividad. Entonces, la capacidad que tienen las empresas de este sector de acceder a ENISA va mucho más allá del presupuesto exclusivamente destinado a Agroimpulso, ¿no? a este programa. Genial. Y Ana, la verdad es que los Venture Capital en el fondo son herramientas que no son digamos que no son óptimos en las primeras fases de desarrollo, pero que luego, sin embargo, se convierten en la herramienta de financiación principal cuando la empresa empieza a desarrollar y a vender, a tener una cierta sostenibilidad. Dentro de los Venture Capital y dentro de vuestra marca de Draper, realmente, ¿qué tipo de proyectos, cómo se acercáis a las startups y cómo conseguís que las startups también se fijen en vosotros? Porque al final ellas necesitan ligarse a vuestros proyectos y vosotros necesitáis identificar un poco las oportunidades. ¿Cómo conseguís ese matching? ¿Cómo os acercáis? ¿Cómo trabajáis con las startups? Y ahora en la entrada hablamos también de un poco de determinados fondos, ¿no?, de inversión que no son capital riesgo, no son venture capital, pero que están también ligados, en este caso, a desarrollos por mujeres, a la emprendeduría de la mujer y a determinados emprendimientos de la mujer. ¿Cómo combinas todo esto? A ver, pues a lo mejor empiezo contando un poco el foco en el que nos situamos nosotros, Draper Big One, para explicar que también, aunque Venture Capital es una categoría, también existen distintas etapas y diferentes fondos de Venture Capital se posicionan en una etapa u otra. Vale. Por ejemplo, nosotros en Draper Big One invertimos en la etapa semilla, que quiere decir que la empresa ya tiene un producto que está funcionando en el mercado y que ya tiene algún ingreso o algún cliente, algún piloto, o sea, es decir, ya está rodando comercialmente. Esa es nuestra etapa en la que nos focalizamos, ¿no? Pero luego, sin embargo, hay muchos fondos que se focalizan en la etapa siguiente, que sería la serie A, cuando ya sí que hay mucho más rodamiento y ya hay un nivel más interesante de ingresos, por así decirlo. Nosotros entramos cuando los ingresos son muy, muy tempranos y con el primer grupo de clientes, por así decirlo. No hay un requisito específico de tiene que haber X clientes o X ingresos, pero es esa primera etapa en la que las ventas son muy iniciales. Sin embargo, también hay algunos fondos, incluso nosotros una pequeña parte la destinamos, es una muy pequeña parte, a inversiones en etapa presemilla, o sea, cuando todavía no hay ingresos. A lo mejor todavía se está desarrollando el producto o el producto está desarrollado y está cerca de lanzarse, una cosa así. Entonces, dentro del mundo Venture Capital existen también esas etapas y es importante conocerlas para saber en qué momento estamos y a quién acudir, ¿no? Eso por la parte de cómo las startups buscan a los fondos. Lo primero hay que entender ese matching por etapa. Entonces, nosotros, por ejemplo, siempre que invertimos en empresas casi siempre vienen con un ENISA, sería muy raro que no. Y podríamos coincidir con Tech Transfer en esas etapas más iniciales y podríamos llegar a coincidir, o sea, tenemos un abanico, ¿no? Nuestro foco es en etapa semilla, pero existe cierto margen para moverse a la etapa un poquito más temprana y un poquito posterior. ¿Cómo buscamos nosotros a las startups? Pues al final nos apoyamos muchísimo en foros como este, en los que vienen startups, presentan, pitchean, ahí estamos
siempre en contacto con las aceleradoras y este tipo de eventos. Esas son fuentes muy importantes. Y luego también a través de las conexiones con todo el ecosistema, ¿no? O sea, hablamos con otros fondos, tenemos todos también una red de business angels de confianza, los propios inversores que han invertido en el fondo también nos ponen en contacto con empresas y luego entre emprendedores. Aprovechando también el consejo que comentábamos al principio, que es muy importante siempre hablar con otras personas, meterse en el ecosistema, estar en los eventos, conocer a unos o a otros, porque a través de esas conexiones mucha gente te presenta y así como llegas, ¿no? Muchos emprendedores en los que hemos invertido nos comentan de proyectos que conocen, de emprendedores, y conocerlos así es mucho más interesante porque tienes una referencia directa de alguien que ya conoces, ¿no? Perfecto. Yo luego tengo una pregunta que siempre, cuando trabajo con las startups, ¿no? Y es ¿qué gano y qué pierdo cuando cedo parte de mi know-how y de la startup a un fondo, a Enisa o a un tercero que invierte? Es decir, al final la inversión lo que busca en algunos casos es la rentabilidad, en otro caso pues incrementar la producción, la eficacia de los procesos, en otro caso llegar a mercado y facilitar el crecimiento del tejido empresarial, industrial. Pero, por ejemplo, Eduardo, en el caso de Tech Transfer, un poco como al final, ¿cómo conseguís, ¿no? Primero que las startups se sientan, ¿no? En el fondo invertidas, pero no muchas veces, ¿no? Yo no quiero perder la propiedad intelectual, no. ¿Cómo trabajáis un poco esta relación con las startups para dar esa confianza que necesita la startup y que vosotros al final no hayáis llegado ahí para quedaros, habéis llegado para pasar durante un tiempo y luego salir, ¿no? Eso es. Nosotros al final tenemos la suerte de que somos un fondo que está constituido por 10 industriales del mundo de la alimentación, del mundo de la cerveza, del agua, de los lácteos, muy importantes todos a nivel nacional, y estos industriales son los que nos ponen los retos cada año y nosotros buscamos en el mundo startup o en el mundo universidad pues soluciones o compañías que tengan soluciones a esos retos que nos han puesto los industriales, ¿no? Entonces nosotros no solo, obviamente, ofrecemos capital, y eso es muy importante para las startups, pero también les estamos trayendo un cliente o un posible cliente interesado en adoptar su solución para luego, obviamente, pues ya sea comprársela o actuar como cliente, ¿no? Entonces, nosotros intentamos aportar las dos partes, ¿no? Por un lado, por supuesto, el capital necesario para pasar esa fase, porque nosotros normalmente invertimos, igual que Draper, en fases seed, en aquellas fases que son TRL 7, 8, que están a punto de llegar a mercado, que les falta pasar esa fase para llegar a la etapa comercial. Y aparte de eso, como decía, aportamos todo el capital y todo el know-how que pueden tener estos industriales del mundo de la alimentación, que les aportan obviamente no solo el dinero, sino también los conocimientos y toda la experiencia para poder llevar a cabo su plan de negocio, ¿no? Entonces, yo le diría a las startups que a la hora de buscar fondos pues tienen que poner una balanza, ¿no? Es verdad que pero van a perder un porcentaje de la empresa, pero lo que ganan es mucho, ¿no? El capital, por supuesto, para poder llevar a cabo el plan de negocio y también todo aquel know-how, experiencia, conocimientos que le pueda aportar un socio, como pueden ser nuestros socios industriales en el mundo de la alimentación, sobre todo. Entonces, hombre, es cierto que nos hemos encontrado muchas startups reticentes a perder capital, ¿no? Con el tema famoso ahora, bueno, todos los fondos estamos con el tema de las valoraciones que hasta el año pasado estaban disparadas, ¿no? Y todavía algunas startups siguen teniendo las valoraciones disparadas porque no quieren perder pues más de un 20% o un 15% del capital y del control, pero como decía, tienen que poner una balanza y ver todo lo que pueden ganar, porque al fin y al cabo más vale tener el 20% o el 40% de una empresa que vale mucho a una que no vale nada, ¿no? Entonces, al final, las empresas tienen que hacer ese ejercicio y tienen que llegar a un acuerdo, pero vamos, al final lo que aportamos, los fondos, sobre todo hablo desde Tech Transfer y Food, para las empresas de alimentación y startups de alimentación, pues es muchísimo y así lo estamos con todas las invertidas que tenemos hasta ahora, pues lo que hemos aportado y lo que seguimos aportando no es solo el capital, sino toda la ayuda para poder llevar a cabo sus planes. Muy bien. Y en el caso de Draper, lo digo por tratar primero la parte más privada y luego hablamos. A ver, bueno, yo respondiendo al principio a tu pregunta iba a decir que al final el dinero son posibilidades, ¿no? O sea, si una empresa puede permitirse no captar nada de financiación privada o dilutiva, ¿no? Que se quede un porcentaje de tu empresa y crecer y llevar a cabo todos los planes que tiene,
me parece fenomenal esa vía. O sea, al final cada uno tiene que pensar qué tipo de proyecto quiere hacer, pero desafortunadamente, o sea, llevar a cabo ese plan sin dinero muchas veces no es posible, ¿no? Entonces, a mí me parece que el binomio Venture Capital y Startup es muy bueno. Yo, de hecho, entré en el sector un poco movida también por ese propósito de poder aportar dinero a proyectos, a gente que tiene mucho talento y gracias al dinero puede materializar ese talento en valor para la sociedad, ¿no? Entonces, ya existen unos baremos en los que ya se sabe cuál es un balance equilibrado en el que el inversor se queda con un porcentaje siempre minoritario de la empresa y los emprendedores con la otra parte, ¿no? Entonces ya se sabe dónde está ese equilibrio. A lo mejor al principio del sector de Venture Capital existían más abusos cuando había muchas startups y pocos inversores, ¿no? Pero al final eso ya se ha equilibrado. Yo le animaría a la gente que no tenga miedo por eso, porque de verdad que al final, aunque solo fuese dinero, ya aporta mucho. Y luego, hablando de qué puede aportar Draper en concreto o Tech Transfer, por ejemplo, vosotros, Eduardo, estáis especializados en agrotech. Yo, si fuese una startup de agrotech, y eso que voy a tirar, no es que vaya a tirar piedras contra mi propio tejado, ¿no? Pero me parece que alguien que es especialista justo en un sector aporta muchísimo más valor en algunos campos, porque vosotros tenéis los inversores que ya son especializados de ese campo, tenéis todos los contactos y el conocimiento específico de alimentación, ¿no? O de agrotech. Nosotros en Draper somos más generalistas, invertimos en varios sectores y nos orientamos más hacia negocios que estén fundamentados o que giren en torno al software, más que a lo mejor pues desarrollos bioquímicos o donde ya la especialidad, ese tipo de especialidades tengan un papel mucho más protagonista. Aún así, nosotros hemos visto un montón de empresas y al final todas las empresas como empresas, las startups tienen mucho en común. Entonces nosotros siempre ayudamos a profesionalizar la organización, a buscar un crecimiento que sea escalable, a gestionar la parte de estrategia, de gestión y de financiación hacia futuro. Eso es un valor que un venture capital, aunque sea generalista, siempre va a aportar. Entonces, bueno, pues al final, por ejemplo, ¿cuál elegir, no? Si uno tiene la posibilidad de elegir es que ya está en una situación muy buena. Entonces, eso es un problema buenísimo para tener. Y a lo mejor quizá poder combinar dos fondos, uno especializado, otro más generalista, cada uno que aporte un valor, que tenga una red de conexiones diferentes, pues es siempre muy positivo. Genial. Y ahora vamos a hablar de la ley de startups, que yo creo que además, como ya es una realidad, y bueno, pues nos gustaría que nos contases un poco si esto ha animado, ¿no?, a que más startups se busquen financiación en el caso de NISA, y un poco también sería bueno que sean los grandes titulares de la ley, ¿no? Es decir, ¿por qué ayuda y fortalece la emprendeduría en España? Vale, pues empiezo por esa segunda parte, quizás. Tenemos un ecosistema muy rico en España y yo creo que es hora de que nos lo creamos. Y la importancia de esta ley precisamente es que nos sitúa a la altura de países de nuestro entorno. Y el objetivo fundamental de la ley es ayudar a las empresas a atraer talento e inversiones. Ese es como el titular. Y en ese sentido lo que hace es definir un universo de empresas, estableciendo un ámbito de aplicación de la ley que reúnen determinadas características y que se pueden acoger a esos beneficios fiscales, fundamentalmente, que recoge la ley. La ley desarrolla una serie de medidas enfocadas sobre todo eso, a la atracción de talento y a la atracción de inversiones y a la eliminación o, digamos, a agilizar algunos requisitos burocráticos, ¿no? Y eso sería lo que diría sobre la ley. ¿Va a ayudar a crear más empresas? Bueno, estamos viendo cómo resulta, ¿no? La ley acaba de entró en vigor en diciembre del año pasado, pero el proceso de certificación, que es un proceso que lidera NISA para certificar a aquellas empresas que reúnen esas características como empresas emergentes y que se podrán acoger a esos beneficios y ventajas de la ley, se inició en julio. Hemos superado ya el centenar de empresas certificadas y iremos viendo cómo resulta esa ley. La propia ley prevé que haya un foro constituido para hacer un seguimiento de cómo resulta en la práctica
Y la esperanza es que, efectivamente, las empresas ya existentes tengan mejores oportunidades para seguir creciendo, ¿no? Que tengan esas herramientas a disposición que en otros países hacen que esos ecosistemas se desarrollen de una forma muy dinámica y que las empresas tengan la capacidad de crecer mucho más. ¿Va a contribuir a crear nuevas empresas? Yo, personalmente, esto es una opinión personal, no creo que la ley contribuya a crear nuevas empresas. Va a ayudar a las nuevas empresas que está previsto, ¿no? que se creen, y va a haber mejores herramientas. Lo que sí me parece interesante es que todo el ecosistema se reconozca en una norma que es pionera y que efectivamente posiciona a España y nos puede posicionar como un referente en emprendimiento e innovación. Lo importante de la ley es que se reconoce un tipo de empresa que necesita unas herramientas diferentes a las empresas convencionales, que por sus características necesitan incentivos diferentes para seguir creciendo. Y eso es lo que define esta norma jurídica, ¿no? Específicamente destinada a un tipo de compañías de rápido crecimiento que necesitan esas condiciones especiales. Genial, la verdad es que sí, ya con que supone una reducción de los trámites burocráticos y reconocimiento del estatus de la startup como una empresa diferente, ya hará la diferencia, porque ahora realmente a veces, especialmente a las startups, les cuesta mucho, ¿no? Cumplir los requerimientos de determinadas convocatorias, ¿no? Y Laura, yo cuando te conocí me gustó mucho un proyecto que me gustaría que compartieras, que es el mecenazgo tecnológico, que es una vía de financiación muy interesante, bastante única en España, que no mucha gente conoce y que está empezando a ser, pues al menos, bueno, es una metodología bastante particular que si puedes detallar un poquito más. Venga, voy a intentar explicarlo. No soy súper experta en mecenazgo, pero vamos a intentar que lo entendamos entre todos. Al final, el mecenazgo también viene de inversión privada, ¿no? Son unos inversores que desean invertir en startups, pero se crea un vehículo específico, que es una agrupación de interés económico, para que este inversor que va a invertir en un proyecto que se genera desde la agrupación tenga unas deducciones fiscales que digamos que le coge prestadas a la startup que va a desarrollar ese proyecto. ¿Por qué es interesante el instrumento? Comparado con una subvención pública, por ejemplo, que suele tener unos periodos de resolución bastante más amplios, pues al final el instrumento se desarrolla en el año fiscal. Yo tengo un proyecto en el año 2023 y si presento ahora una memoria en septiembre, a final de año tengo el 35% de mi proyecto de I+D aproximadamente recuperado como dinero en efectivo en mi cuenta, ¿no? Luego, bueno, hay distintas empresas que se encargan de realizar, en mi caso nosotros no tenemos esa experiencia, pero hay distintas empresas que se encargan de crear este instrumento, ¿no? Este vehículo, y conectar a estos inversores con estas startups que lo que necesitan principalmente es una liquidez rápida, ¿no? Yo quiero desarrollar este proyecto, ya lo estoy desarrollando, me estoy gastando el dinero, me vendría genial recuperar esta inversión lo antes posible en vez de tener que esperar a mis propias deducciones fiscales cuando las pueda hacer. Entonces, bueno, es bastante ágil, tiene su proceso, tiene que obtener un informe motivado vinculante igualmente, tiene su proceso, su complicación, pero hay distintas y cada vez más empresas que ayudan a crear este vehículo, ¿no? Nosotros desde A3 Ceres lo que hacemos es acompañar a las startups que quieren solicitarlo, pues en la preparación de la memoria, conectando con estos distintos actores que ayudan a desarrollar todo el proceso y, bueno, les acompañamos un poco para que se sientan arropados y cómodos, que es lo que nos gusta hacer desde A3 Ceres. Muy bien, la verdad es que es bastante novedoso y además creo que somos de los pocos países en España que utilizamos esta herramienta, cual es una maravilla. Yo quería ya concluir y luego daremos, si queréis, paso a alguna pregunta de la audiencia, pero en principio ya tenemos la startup constituida, ya ha sido financiada, público-privada, ya tiene un cierto estatus, ahora tiene que crecer, es decir, que es otra de las fases, es decir, ya
La startup, todavía no tengo muy claro el límite entre startup y una empresa normal, porque a veces startups que realmente tienen 8 o 10 años de recorrido y tienen ingresos muy superiores a sociedades limitadas normales, pero siguen considerándose startup. Con lo cual yo asocio siempre un componente emocional, ¿no?, al emprendimiento y al... Pero ya tenemos esa empresa y ahora la tenemos que hacer crecer. ¿Cómo? Desde cada uno de los vehículos financieros que estáis aquí le podéis ayudar a hacer lo que llaman los americanos un scale-up, que no deja de ser un crecimiento, ¿no? Empezamos por ti, Ana. Vale, pues un poco parecido a lo que comentaba antes de que aporta un fondo, nosotros apoyamos con la estrategia de ventas. O sea, una parte que siempre los fondos decimos que una startup invertible debe tener es la escalabilidad, ¿no? Entonces, la escalabilidad tiene por lo menos dos perspectivas distintas. Una está en el producto, en tener un producto que no tenga que transformarse cada vez que cambia, cada vez que sirve a un cliente diferente. Pero luego otra de las perspectivas no está en el producto, sino en las ventas, ¿no?, en la estrategia de mercado. Entonces, ¿cómo crezco y a por quién voy? Y ahí siempre ayudamos para tener foco, para medir los datos de rendimiento y para poder actuar en función de qué nos esté diciendo, cómo esté siendo ese rendimiento o lo que nos digan los números, ¿no? Cómo conformar el equipo y cosas relacionadas con esa estrategia de ventas. Muy bien. Pues en nuestro caso, como únicamente hacemos financiación en esa parte, ¿no?, a través de préstamos participativos, como he dicho antes, es muy frecuente que las empresas que han obtenido un préstamo pequeñito, quizás al inicio más pequeño, vuelvan a nosotros a por un importe mayor, ¿no? Y en realidad nuestros préstamos van de 25.000 a 1,5 millones de euros, con lo cual hay bastante margen para que, bueno, tenemos empresas que vienen no solamente 2 veces, sino 3, incluso más, y el máximo de riesgo vivo que podemos tener con cada empresa es de 1,5 millones, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la puerta de NISA siempre está abierta tanto a startups como a pymes innovadoras, que ya están más consolidadas. Y son muchos los ejemplos de empresas en crecimiento que siguen acudiendo a nosotros, porque al final nuestro objetivo, que esto es un ingrediente nuevo que yo creo que es interesante, es ayudar a que las empresas puedan diversificar sus fuentes de financiación. La financiación de NISA es una inyección de capital adicional, por eso nos complementamos también, ¿no? Y el objetivo es que esas empresas tengan distintas fuentes para constituir un pool financiero. Entre todos diversificamos nuestro riesgo y ayudamos a la empresa con una cuantía mayor. Genial. Pues oye, bienvenido. Laura. Pues justo enlazando con lo que dice Carolina, ¿no? Al final, en esa diversificación tenemos que encontrar un equilibrio y creo que también pueden la financiación pública, las subvenciones públicas, ayudar a estas startups que ya están en un crecimiento más acelerado, ¿no? Hay ya proyectos más grandes en los que pueden empezar a participar, como los Horizonte Europa, ¿no? Tener amigos en distintos países con los que colaborar ya vas a un volumen de proyectos muy grandes, con un impacto mucho mayor, o los nuevos PERTES que han salido recientemente, el PERTE agroalimentario. Hay varios proyectos que se han presentado muy interesantes y en el que ya hay empresas, tanto grandes empresas del sector como pequeñas startups que se unen para dar una solución concreta a algún reto que se plantee. Entonces, creo que es importante para estas startups que ya van creciendo encontrar ese equilibrio entre todos los actores, ¿no? Tanto la financiación pública como NISA, que siempre lo recomendamos también, como los inversores, pues, que los necesitan. Al final, pues como todo en la vida, ¿no?, en el equilibrio está la bondad. Bueno, ya lo habéis comentado básicamente, pero efectivamente nosotros recomendamos siempre la diversificación. Lo has comentado, Horizonte 2020, que es unas subvenciones para aquellos proyectos pues ya más avanzados, pero que requieran un gran capital, y son subvenciones muy interesantes para las startups también de alimentación. Hay varias vías interesantes. Y luego lo que has comentado tú al principio, el foco. Es muy importante no perder el foco, porque nosotros nos hemos encontrado casos de startups que quieren escalar y lo primero que hacen es irse internacionalmente y al final se pegan el batacazo, ¿no? Entonces tenemos casos y experiencia. Nosotros ayudamos
a no perder ese foco y a escalar de forma ordenada y con sentido, ¿no? Primero consolidar tu modelo en España o en el país en el que estés y luego trabajar ya la internacionalización, pero siempre pues trabajándolo con nuestros industriales o con la experiencia de nuestro fondo, porque no es simplemente decir voy a vender en el resto de Europa, sino tienes que hacer muy bien el plan de negocio a cada país y luego te vas a encontrar sorpresas, ¿no? No es lo mismo el consumidor español que el consumidor alemán. De hecho, diría que no es lo mismo el consumidor español que de la península que el de Canarias. También hay diferencias, ¿no? Entonces, todo ese ejercicio hay que hacerlo previamente y hay que tenerlo muy en cuenta antes de escalar, ¿no? Y luego, por supuesto, nosotros con capital, el fondo Tech Transfer AliFood tiene capacidad para hacer follow-on de hasta 1 millón de euros, ¿no? Entonces, intentamos aportar esas dos vías, experiencia, foco y capital, pero, por supuesto, lo que habéis comentado, siempre recomendamos diversificar, ¿no? Otros fondos europeos que tienen capacidades ya a partir del 1,5 millones y las ayudas públicas a nivel europeo que también son un poco, a lo mejor en etapas iniciales para las startups lógicamente son desconocidas, pero en esos niveles o en esas etapas desde luego ya tienen que tenerlas muy presentes para aplicar a ellas. Pues una última pregunta, que ya no tiene que ver tanto con derechos de las startups, sino con obligaciones. Porque otra de las cosas que muchas veces nos encontramos es que las startups piensan que el dinero es gratis. Es decir, el dinero no es gratis, ¿eh? Entonces, como tenemos aquí diferentes puntos de vista y además, sinceramente, creo que de una manera secuencial, luego veremos cómo ha evolucionado nuestra startup, ¿qué obligaciones le pedís a las startups? Es decir, no me refiero a una obligación física, sino emocional. Es decir, yo creo que una de las cosas que a veces yo intento con las startups cuando mentorizamos es decirles, oye, como ha dicho muy bien Carolina, necesitamos un business plan. Si no hay business plan, no hay nada. Es decir, y este business plan requiere una estructura, requiere un equipo. Es decir, ¿qué obligaciones específicas o qué requerimientos podríais concretar, pedir a una startup para que cumpla, evidentemente, y reducir el riesgo, por un lado, asegurar el éxito, por otro, ¿no? Y garantizar un poco la sostenibilidad a medio plazo? Pues, si queréis, empiezo yo. Perfecto. Según formulabas la pregunta, aunque estabas enfocándola más a la parte emocional quizá, yo estaba pensando en la parte contractual, porque al final, entonces voy a contar eso por si acaso pensando que pueda ser interesante para la gente que no esté familiarizada. Y claro, evidentemente cuando entra un inversor privado, bueno, en el caso de NISA ahora luego contaréis la financiación pública que tiene otras características, ¿no? Pero en la financiación privada el inversor entra, se queda un porcentaje minoritario de la empresa y se firma un contrato con una serie de cláusulas que al final lo que quieren garantizar es el compromiso, la dedicación y la veracidad por parte de la startup, ¿no? Entonces, sí que hay cláusulas que determinan que los fundadores o los emprendedores tienen que dedicarse en exclusividad a ese proyecto, que hay que tener informados periódicamente del rendimiento de la startup al inversor y una serie de características más. O sea, eso es muy importante. Claro que sí, hay condiciones, que las condiciones son al final razonables, ¿no? Es lógico. Hay que tener un control, hay que garantizar que el dinero que se está invirtiendo se vaya a utilizar en lo que el plan, que por supuesto tiene que haberlo, dice que se va a utilizar, ¿no? Hay que tener un control de que ese dinero no pueda desaparecer de alguna otra manera y que realmente el emprendedor se vaya a dedicar al proyecto. Muy bien. Pues en el caso de NISA, al obtener un préstamo, se firma una póliza de préstamo. Es decir, que hay un contrato también que estipula una serie de condiciones, entre ellas, como decía antes, la financiación es bajo un instrumento de deuda, hay unos intereses asociados, obligación de informar anualmente y se hace el seguimiento del préstamo, ¿no? A medida que va avanzando el tiempo. Pero a mí me gustaría destacar más por la parte también emocional que la financiación de NISA es una financiación de confianza. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que es una financiación de confianza? Lo decía un poco al principio, no de esta forma. El único aval o garantía para nosotros es el proyecto empresarial y el equipo que está detrás. Y en ese sentido, NISA se va a fijar mucho en un intangible, quizás, ¿no? Que es quién lidera este proyecto. Por eso es una financiación de confianza. Y esto se refleja además en la póliza de préstamo. Si hay un cambio de control en la compañía, la empresa debe de comunicar a NISA este cambio, ¿no? Esta modificación.
Y ENISA, además, podrá decidir si pide la amortización anticipada del préstamo o si decide que la condición que cambia la situación de esa compañía cuando se evaluó la aprobación del préstamo justifica que se continúe con la vida del préstamo, ¿no? Entonces, esto es importante porque siendo financiación pública uno podría decir, el proceso está como muy objetivado. Y es verdad que es un proceso objetivo, es decir, hay que cumplir una serie de condiciones, serie de requisitos, pero hay una parte que también se asimila mucho a la forma de evaluar o de analizar que tiene el inversor privado. Y está relacionado eso, con la confianza. Genial. Además puedo certificarlo en primera persona. Bien, y Laura, ¿tú en qué realmente cómo podrías...? Pues yo creo, yendo a la parte emocional, en las subvenciones públicas, sobre todo tienes que tener el foco tienes que estar ilusionado en lo que quieres hacer y sobre todo mucha paciencia, por lo que comentábamos antes de los tiempos, ¿vale? Tienes que creer en tu proyecto y tener claro los tiempos desde que sale la convocatoria hasta que lo preparo, hasta que se resuelve, ¿no? Entonces, ese combo de ilusión más paciencia es fundamental. Y luego, por supuesto, tener el compromiso de que el proyecto que has presentado a esa convocatoria, si después de 6 meses te dicen que te la han concedido, pues que lo vas a desarrollar. Y luego, una vez terminado a los 2 o 3 años, pues hay que justificar y dejar todo bien cerrado para no tener ningún percance. Entonces, ilusión y paciencia con compromiso. Muy bien. Y nosotros desde Tech Transfer, por ejemplo, siempre tratamos, cuando hacemos una inversión, estar en el Consejo de Administración, un poco para controlar estas responsabilidades de los promotores, pero también un poco pues para nosotros poder ver ponemos algunas cláusulas, por ejemplo, referentes a los salarios de los promotores, etcétera, ¿no? Porque al principio lo que habéis comentado, pues el dinero hay que tenerlo controlado, controlar startups un poco cuál va a ser los fondos o cómo van a utilizar esos fondos, pero luego también a la hora de analizar un proyecto lo que nosotros más valoramos al final es el equipo promotor, porque del equipo promotor depende pues absolutamente todo, ¿no? Entonces, es una de las cosas que nosotros siempre exigimos, que es el compromiso en exclusividad de los promotores. Además, se ponen unas cláusulas de tiempo. Y luego también, por supuesto, el plan de negocio. Nosotros no dejamos de ser un fondo de inversión que busca una rentabilidad. Esto es así, ¿no? Entonces, buscamos siempre una rentabilidad de acorde más o menos del TIR del 35%. Y eso es uno de nosotros, eso es uno de los a la hora de hacer análisis de nuestros puntos más importantes y por supuesto también el compromiso de comunicación, ¿no? Al final, al ser un fondo de inversión, nosotros tratamos siempre de tener una comunicación muy fluida con las startups y además con nuestros industriales, con lo cual esos 3 puntos siempre figuran en nuestros term sheets, el compromiso de permanencia, el compromiso de comunicación y luego también el uso de los fondos de manera obviamente responsable, ¿no? Entonces, eso es un poco las obligaciones. Bien. Pero como decía, lo que más pesa siempre es el compromiso, la voluntad, el saber hacer y aquel intangible, ¿no?, del equipo promotor a la hora del análisis y desarrollar su proyecto. Muy bien, Ana. Nada, solamente quería aprovechar para añadir, sí, escuchando a mis compañeros, que al final la confianza y la parte humana es primordial, ¿no? Quizá mi parte ha quedado un poco más fría porque al final hay un contrato y es así, es que hay un compromiso y al final se escribe un pacto de socios que es para ponernos todos en la peor situación y ver cómo se resolverían los conflictos, pero por supuesto nadie va a invertir y nunca un emprendedor debiera elegir a un inversor si no hay confianza mutua en los dos lados. Al final es casi como un matrimonio porque va a haber una continuidad en esa relación, vais a compartir tiempo y a compartir trabajo. Y es lo más importante al final es pensar que somos personas y que los negocios son personas que hay detrás llevando a cabo un proyecto. Entonces, personas con personas. La confianza es lo más importante y la parte humana también, fundamental. Y en el caso de Tech Transfer, si no me equivoco, a veces incluso proponéis personas para que participen en el Consejo de Administración como observadores. Efectivamente, del sector Sí, eso propio. es normal en los fondos. Claro, del mismo sector que la startup, para actuar como observador y para poder aportar ese conocimiento, esos también tangibles que decíamos, a la hora de poder escalar el producto, desarrollo, etcétera.
Muy bien. Pues no sé si por parte de la audiencia alguien quiere hacer alguna pregunta. Tenéis una oportunidad de oro para formular alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguien quiere decir algo? Pues venga, lo único que tienes que acercarte por el micrófono, porque si no, no será viable. Pues venga, Yo lo digo. venga, de viva voz. Yo también. Todo el año. Sí, Todo el año. nosotros también tenemos... Bueno, lo cierto es que el fondo Tech Transfer AgriFood sí que lanzó 3 convocatorias hace 3 años. Cada año se lanzaba una convocatoria de retos específicos de la industria alimentaria y estaba abierta pues una ventana del año, creo que eran 3 o 4 meses, ¿no? Donde las startups podían apuntarse. Pero siempre tenemos una parte de ventanilla abierta donde las startups pueden apuntarse en el momento del año que sea. Y luego este año hemos lanzado una convocatoria que se llama Scouting Call, que es todos aquellos retos que no hemos podido responder en los últimos 3 años, un resumen, creo que son 56 retos, pues esos retos todavía obviamente están abiertos y pueden apuntarse a startups a lo largo de todo el año. Va a estar abierto hasta que podamos, vayamos finalizando, vayamos encontrando respuesta a esos retos, los vamos cerrando, pero el resto todavía están ahí y podéis aplicar en cualquier momento. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Javier? Como quieras. Creo que no se oye, Javier, mejor, porque al final, si no te importa, ya que estás aquí cerca. Yo quería haceros una pequeña reflexión. Yo soy emprendedor, llevo 40 años en el mundo del diseño y generando diferentes compañías de productos. Entonces, en otros foros hemos estado hablando que el emprendedor está maltratado, ¿vale? Es una persona que no tiene apoyos, que su familia dice dónde te metes, que tienes que arriesgar todo. Y resulta que fundamentalmente uno de los problemas es el problema financiero. Y la herramienta de financiación dentro de los diferentes tipos de fondos hace que también esté desvirtuado para el emprendedor, porque dice, bueno, estoy trabajando, me voy a vender parte de mi sangre y resulta que tampoco hay una buena política visual de esos fondos, ¿vale? Vosotros, como órganos ejecutores de esa parte financiera de las startups, ¿tenéis un programa para ayudar al emprendedor no solo económicamente, sino que su credibilidad de proyecto entre dentro de ese ecosistema social y sea una persona más apoyada, no solo económicamente? A mí tu pregunta me sirve para decir que en el caso particular de ENISA, nosotros únicamente hacemos financiación, pero sí que una empresa que accede a nuestra financiación, digamos que tiene una referencia de calidad frente a terceros. ¿Qué significa esto? Que cuando Ana decía que le llegaban proyectos financiados por ENISA, el hecho de que venga ya con una financiación de ENISA, digamos que da un plus de calidad, lo quiero entrecomillar porque no significa que vaya a obtener financiación privada. Ellos son completamente soberanos en el análisis de sus operaciones y de sus compañías. Pero es verdad que el haber accedido a financiación pública, muchos inversores, la mayoría de los inversores, por razones obvias también, porque hay mayor capital en la compañía, ¿no? Pero tienen como esa consideración de, una referencia de calidad extra. Luego, en la administración pública, es verdad que no lo ponemos nada fácil, no hay que negarlo, porque hay las competencias en emprendimiento en la administración central están muy dispersas. Hay muchos ministerios haciendo cosas, afortunadamente, porque también el lenguaje que manejan entiende de startups. Para mí es una ventaja, es una oportunidad, pero es verdad que para el emprendedor es difícil manejarse en ese ámbito. Yo le diría, primero, la administración pública de hoy en día es muy accesible. A cualquiera de nosotros nos pueden preguntar cómo contactar con X. Y luego hay entidades que sí tienen programas específicamente dedicados a acompañar al emprendedor en ese camino, ¿no? Por ejemplo, la EOI está manejando un presupuesto muy grande que precisamente pretende acompañar a las empresas y a esos emprendedores en la construcción de empresa, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendiente y yo daría una recomendación que es hablar con otros emprendedores, con gente que ha pasado por ahí y que yo creo que entre vosotros también os pasáis el dato de
tal persona en tal sitio, tal programa en tal institución, eso me parece fundamental. Genial. Pues alguna ultimísima pregunta, porque creo que vamos fuera de plazo. Bueno, pues entonces, oye, primero muchas gracias a Ana, a Carolina, a Laura, a Eduardo. Ha sido, espero, muy interesante para al menos para mí, espero para vosotros. Un fuerte aplauso y continuamos. Thank you.